Haz tus maletas y desaparece de aquí. Tu hijo decidió deshacerse de todas las cosas viejas de la casa y tú estás incluida en esa lista. Cuando escuché eso, mi cuerpo entero se congeló. No fue un grito, no fue un insulto lanzado con rabia. Fue peor. Fue dicho con una calma escalofriante, con la misma frialdad con la que alguien ordena café o comenta sobre el clima. Lucía Pilarés, la esposa de mi hijo Diego, estaba parada frente a mí en mi propia cocina, mirándome como si yo fuera un mueble viejo que había que sacar a la basura. Yo estaba pelando papas sobre el lavabo cuando ella entró. Era una tarde de abril como cualquier otra, o al menos eso pensaba. El sol entraba por la ventana iluminando la encimera donde había preparado miles de comidas a lo largo de 37 años. Mis manos se detuvieron en el aire, sosteniendo todavía el cuchillo de cocina y una papa a medio pelar. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí como retumbaba en mis oídos. Durante un momento pensé que había escuchado mal, que tal vez mi audición me estaba jugando una mala pasada a mis 65 años. Pero no. Ella estaba ahí parada, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome con una frialdad que nunca antes había visto en los ojos de nadie. Ni siquiera cuando perdí a mi esposo hace 5 años y el mundo se derrumbó a mi alrededor, había sentido un dolor tan agudo como el que experimenté en ese instante. «¿Disculpa?», logré decir finalmente, con la voz temblorosa, dejando todo sobre la encimera. «No me hagas repetirlo, Carmen. Diego y yo hemos estado hablando. Esta casa es demasiado grande para una sola persona y francamente tú ya no puedes mantenerla como debería estar. Es hora de que tomes una decisión inteligente y nos dejes manejar las cosas». Mis piernas empezaron a temblar. Me apoyé contra el mueble de la cocina para no caerme. Esta era mi casa. La casa que Ramón y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo 37 años atrás, cuando Diego apenas era un bebé de meses. Cada rincón de estas paredes guardaba un recuerdo, cada grieta contaba una historia de nuestra familia. ¿Diego dijo eso?, pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Mi hijo dijo que yo soy una cosa vieja de la que hay que deshacerse? Lucía suspiró con impaciencia, como si le molestara tener que explicarme algo tan obvio. Mira, Carmen, no lo tomes personal. Es solo que Diego y yo necesitamos espacio. Necesitamos construir nuestra propia vida y francamente no podemos hacerlo contigo aquí todo el tiempo. Él no quiere decírtelo porque eres su madre, pero alguien tiene que ser honesto contigo. Honesto. Esa palabra sonaba tan cruel viniendo de sus labios. Hacía apenas un mes que ella y Diego habían llegado a mi casa diciendo que necesitaban quedarse unos días mientras arreglaban unos problemas con su apartamento. Yo los recibí con los brazos abiertos, feliz de tener a mi hijo cerca otra vez después de tanto tiempo. Preparé la habitación de huéspedes con las mejores sábanas, cociné sus comidas favoritas, traté de hacer todo lo posible para que se sintieran cómodos. Y ahora esto. Quiero hablar con Diego, dije tratando de mantener la compostura. Necesito escucharlo de su boca. Está trabajando, respondió ella secamente. Y cuando llegue vamos a tener que hablar de los próximos pasos. Sería mejor que empieces a pensar dónde vas a ir. Tal vez con alguna amiga o puedes buscar una de esas residencias para personas mayores. He visto algunas que no están tan mal. Residencias para personas mayores. Como si yo fuera una anciana inválida que necesitaba que la cuidaran. Como si no fuera capaz de seguir viviendo en mi propia casa, la casa que había mantenido impecable durante casi 4 décadas. Lucía, esta es mi casa, logré decir finalmente, sintiendo como la indignación empezaba a mezclarse con el dolor. Ramón y yo la compramos con nuestro dinero, con años de trabajo y sacrificio. Aquí crié a mi hijo. Aquí está toda mi vida. Exactamente. Carmen, tu vida pasada. Pero ahora necesitas pensar en el futuro y en lo que es mejor para todos. Diego no quiere verte sufrir tratando de mantener esta casa sola. Es demasiado para ti. La forma en que lo decía, con esa voz suave pero firme, como si realmente se preocupara por mí, era lo que más me dolía. Porque yo sabía que detrás de esas palabras no había ninguna preocupación genuina. Había algo más. Algo que todavía no lograba comprender completamente, pero que mi instinto de madre me advertía. Me senté en una de las sillas de la cocina porque sentía que las piernas ya no me sostenían. Miré alrededor de ese espacio que conocía de memoria. La mesa donde Diego había hecho sus tareas de la escuela,
La ventana por donde entraba el sol de la mañana y donde yo solía poner mis plantas de albahaca y romero, el reloj de pared que Ramón me había regalado en nuestro 10º aniversario. No voy a irme de mi casa, dije finalmente, mirándola directo a los ojos. Y si Diego tiene algo que decirme, que venga y me lo diga él mismo. Porque yo no creo que mi hijo, el hijo que crié con todo mi amor, sea capaz de decirle a su madre que es una cosa vieja de la que hay que deshacerse. Vi como algo oscuro pasaba por los ojos de Lucía. Una sombra de molestia, tal vez de ira contenida. Eres más terca de lo que pensaba, dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero está bien. Ya hablarás con Diego. Ya verás que él está de acuerdo conmigo en todo. De hecho, fue idea de él desde el principio. Salió de la cocina dejándome ahí sentada, temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Escuché sus pasos subiendo las escaleras hacia la habitación de huéspedes donde ella y Diego se habían instalado hacía un mes. Un mes. Solo había pasado un mes y mi vida se había convertido en una pesadilla que no podía comprender. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo era posible que la mujer de mi hijo me estuviera diciendo que tenía que abandonar mi propia casa? Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y miré por la ventana de la cocina hacia el pequeño jardín trasero. Ahí estaba el árbol de limones que Ramón había plantado cuando nos mudamos. Ese árbol había crecido junto con Diego, había dado sombra a sus juegos de niño, había sido testigo de tantos momentos felices. No iba a dejar que nadie me quitara esto. No iba a permitir que me arrancaran de la única cosa que me quedaba de la vida que había construido con tanto amor y esfuerzo. Pero en ese momento, sentada en mi cocina con el corazón roto, todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Lucía para conseguir lo que quería. Todavía no sabía que aquella tarde era solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba cada fibra de mi ser. Todavía no sabía que mi propio hijo había estado planeando esto desde hacía semanas. Y todavía no sabía que la razón detrás de todo esto era mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás hubiera podido imaginar. Diego conoció a Lucía Pilarés hace 3 años en una conferencia de negocios en la Ciudad de México. Él me llamó esa noche, emocionado como no le escuchaba desde que era adolescente, diciéndome que había conocido a alguien especial. Una mujer inteligente, exitosa, que trabajaba en marketing digital y que lo había dejado fascinado desde el primer momento. Yo me alegré por él. Después de la muerte de su padre, Diego había estado tan perdido, tan hundido en su tristeza, que verlo ilusionado otra vez me llenaba el corazón de esperanza. Pensé que tal vez esa mujer sería la luz que necesitaba para salir de la oscuridad. Qué equivocada estaba. La primera vez que la vi fue 2 meses después de esa llamada. Diego la trajo a casa para presentármela oficialmente. Lucía llegó vestida con un traje elegante, maquillaje impecable, sonrisa perfecta. Me abrazó con calidez. Me dijo que había escuchado tantas cosas maravillosas sobre mí, que estaba emocionada de conocer a la mujer que había criado a un hombre tan especial como Diego. Yo quise creerle. Quise creer en esa sonrisa y en esos ojos que parecían brillar con genuino afecto. Preparé la cena favorita de Diego, saqué la vajilla buena, puse flores frescas en la mesa. Lucía elogió todo, desde la decoración de la casa hasta mi forma de cocinar. Me dijo que Diego había tenido mucha suerte de crecer en un hogar tan lleno de amor. Esa noche, cuando se fueron, yo me quedé limpiando la cocina con una sensación extraña en el pecho. Algo que no podía identificar completamente. Una pequeña voz en mi interior que me decía que algo no encajaba, pero que yo ignoré porque no quería ser esa suegra desconfiada que ve problemas donde no los hay. Los meses siguientes fueron un torbellino. Diego y Lucía se casaron apenas 6 meses después de conocerse. Fue una boda pequeña, íntima, porque Lucía dijo que no le gustaban las celebraciones ostentosas. Yo pagué parte de la ceremonia porque quería que mi hijo tuviera un día especial, aunque el presupuesto era limitado con mi pensión de viuda. Después de la boda, empecé a ver cambios en Diego. Pequeños al principio, casi imperceptibles. Dejó de visitarme todos los domingos como solía hacerlo. Sus llamadas se volvieron más cortas, más distantes. Cuando yo lo llamaba, a veces no contestaba y tardaba días en devolverme la llamada. Lucía siempre tenía una explicación. Diego está muy ocupado con el trabajo. Carmen, ya sabes cómo es esto de los negocios. Está bajo mucha presión. Necesita enfocarse en su carrera ahora que somos una familia. Yo entendía, o al menos intentaba entender. Mi hijo estaba construyendo su vida,
Era natural que tuviera menos tiempo para su madre. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Había algo más profundo, algo que estaba cambiando en la esencia misma de mi hijo. Lo que yo no sabía entonces era que Diego había empezado a meterse en problemas financieros graves. Lucía había convencido a mi hijo de que invirtiera en un negocio que ella había descubierto, una oportunidad única que los haría ricos en poco tiempo. Le dijo que era el momento perfecto para arriesgarse, que si no lo hacían ahora se arrepentirían toda la vida. Diego sacó préstamos. Puso como garantía su apartamento. Usó todas sus tarjetas de crédito hasta el límite. Lucía lo convenció de que valía la pena, de que pronto estarían nadando en dinero y podrían pagar todo con facilidad. Pero el negocio resultó ser un fraude. Una estafa bien elaborada que dejó a docenas de inversionistas en la ruina. Diego perdió todo. El apartamento, los ahorros, todo lo que había construido durante años de trabajo duro. Y Lucía, en lugar de consolarlo, en lugar de estar a su lado en esa crisis, lo culpó. Le dijo que era un fracasado, que no sabía manejar el dinero, que la había decepcionado. Lo manipuló haciéndole creer que todo era culpa de él, cuando en realidad había sido ella quien lo había empujado a ese precipicio. Eso fue hace 6 meses. 6 meses en los que mi hijo cayó en una depresión profunda, perdió su confianza, se convirtió en una sombra de lo que había sido. Y Lucía estuvo ahí, no para levantarlo, sino para controlarlo completamente. Ella le decía qué hacer, cómo vestirse, con quién hablar. Lo alejó de sus amigos, de su familia, de todo lo que le daba identidad. Y Diego, hundido en su vergüenza y su culpa, simplemente obedecía. Se había convertido en un títere en manos de una mujer que solo veía en él un medio para conseguir lo que quería. Yo no sabía nada de esto cuando ellos llegaron a mi puerta hace un mes. Diego se veía demacrado, ojeroso, como si no hubiera dormido bien en semanas. Me dijo que habían tenido que dejar su apartamento temporalmente por unos problemas de mantenimiento del edificio. Necesitaban quedarse conmigo solo unos días, tal vez 2 semanas como máximo, hasta que solucionaran todo. ¿Cómo iba a negarme? Era mi hijo, mi único hijo. Lo abracé y le dije que se quedara todo el tiempo que necesitara, que esta siempre sería su casa. Lo que yo no veía entonces era que Lucía ya había empezado a elaborar su plan. Desde el primer día que pisó mi casa, sus ojos recorrieron cada habitación evaluando, calculando. Observé cómo miraba los muebles, cómo tocaba las paredes, cómo preguntaba sobre la escritura de la propiedad con una curiosidad que disfrazaba de simple interés. Una noche, sin que ellos supieran que yo estaba despierta, los escuché hablando en la habitación de huéspedes. Sus voces llegaban amortiguadas a través de la puerta, pero alcancé a escuchar fragmentos de la conversación que me helaron la sangre. Esta casa vale fácilmente $300,000, Diego. Está en una zona excelente, bien ubicada. Podríamos vender y salir de todas las deudas. Incluso nos sobraría para empezar de nuevo. La voz de mi hijo sonaba débil, insegura. No puedo hacer eso, Lucía. Es la casa de mi madre. Es todo lo que le queda de mi padre. Ay, Diego, por favor. Tu madre es una mujer mayor que vive sola en una casa demasiado grande. Estaría mejor en un lugar más pequeño, más manejable. Estarías haciéndole un favor. Además, piensa en nosotros. Piensa en nuestro futuro. ¿O prefieres seguir hundiéndote en deudas mientras tu madre se aferra a una casa llena de recuerdos que ya no le sirven de nada? No sé. No me parece correcto. Correcto es que nos hundamos por tu culpa porque no tienes el valor de tomar decisiones difíciles. Correcto es que perdamos todo porque tú eres demasiado blando para hacer lo que hay que hacer. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que terminemos en la calle? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Porque en ese silencio entendí que Diego estaba considerándolo. Mi hijo estaba considerando quitarme mi casa. Me alejé de la puerta con el corazón destrozado. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Diego de bebé en brazos de Ramón. Diego en su primer día de escuela. Diego graduándose de la universidad, con esa sonrisa orgullosa que me había hecho llorar de felicidad. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Dónde estaba el hijo que yo había criado con tanto amor y dedicación? Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Yo seguía haciendo mis actividades normales, cocinando, limpiando, cuidando el jardín,
pero ahora cada movimiento estaba teñido de una ansiedad constante. Observaba a Lucía moverse por mi casa como si ya fuera dueña de ella. La veía tomar notas en su teléfono, hacer llamadas en voz baja, mirarme con una mezcla de desdén y cálculo que ya ni siquiera intentaba ocultar. Y Diego simplemente miraba hacia otro lado. Cada vez que yo intentaba hablar con él a solas, Lucía aparecía con alguna excusa para interrumpirnos. Necesitaba su ayuda con algo, tenían que salir a hacer un mandado urgente, él tenía que hacer una llamada importante. Me estaba apartando de mi propio hijo dentro de mi propia casa. Una tarde encontré a Lucía en el estudio de Ramón, el pequeño cuarto donde él solía trabajar y donde yo guardaba todos nuestros documentos importantes. Ella estaba revisando los cajones del escritorio cuando entré. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella se volvió hacia mí con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Oh, Carmen, disculpa. Estaba buscando una pluma. Diego necesita firmar unos documentos y no encuentro ninguna. Las plumas están en la cocina, en el cajón junto al refrigerador. Siempre han estado ahí». Lucía cerró el cajón que había estado revisando y salió del estudio, pasando junto a mí sin decir nada más. Pero yo vi lo que tenía en la mano. Era un sobremanila viejo, uno que yo guardaba en el fondo del cajón más profundo. El sobre donde Ramón y yo habíamos guardado la escritura original de la casa y otros documentos importantes. Mi sangre se congeló. Ella estaba buscando los papeles de la propiedad. Estaba preparando el terreno para lo que vendría después. Esa noche, cuando Diego y Lucía salieron a cenar, yo saqué todos los documentos importantes del estudio y los escondí en un lugar que solo yo conocía. Un compartimento secreto en el armario de mi habitación que Ramón había construido años atrás para guardar cosas de valor. Ni siquiera Diego sabía de su existencia. Si Lucía quería robarme mi casa, iba a tener que esforzarse mucho más. Pero lo que yo no sabía era que ella ya había dado el siguiente paso. Ya había encontrado la forma de conseguir lo que quería sin necesidad de mi consentimiento. Ya había metido a Diego en un plan que cambiaría todo para siempre. Y ese plan estaba a punto de revelarse de la forma más cruel posible. La manipulación de Lucía se volvió más evidente con cada día que pasaba. Ya no se molestaba en disimular su desdén hacia mí, pero había perfeccionado el arte de hacerlo parecer preocupación genuina cuando Diego estaba presente. «Carmen, te ves cansada. ¿No crees que mantener esta casa es demasiado trabajo para ti?», decía con esa voz suave y condescendiente mientras lavábamos los platos después de la cena. «Estoy bien, Lucía. He mantenido esta casa durante décadas sin ningún problema», respondía yo, apretando los dientes. «Pero ahora eres mayor, Carmen. No es una crítica, es solo realidad. Mira, Diego y yo hemos estado pensando. Tal vez sería bueno que consideraras simplificar tu vida un poco. Esta casa tiene 3 habitaciones, un jardín grande, escaleras. ¿Realmente necesitas todo esto? Esta es mi casa, Lucía. Aquí está mi vida». Ella suspiraba como si yo fuera una niña terca que no entendía lo que era mejor para ella. «Solo queremos ayudarte. De hecho, he estado viendo algunas opciones. Hay comunidades preciosas para personas de tu edad. Lugares donde no tienes que preocuparte por el mantenimiento, donde hay actividades, donde puedes hacer amigos. Serías mucho más feliz. No necesito que me busques opciones. Soy feliz aquí». Pero Lucía no se rendía. Cada día traía una nueva estrategia, una nueva forma de plantar la semilla de la duda. Empezó a señalar pequeños problemas en la casa que supuestamente yo no estaba manejando bien. Una gotera en el techo del baño que, según ella, podría causar daños estructurales graves. El jardín que estaba descuidado y podría atraer plagas. La calefacción que hacía ruidos extraños y probablemente necesitaba reparaciones costosas. Todo era mentira o exageración, pero lo decía con tanta convicción que incluso yo empecé a dudar de mí misma. Una tarde llegó con unos folletos coloridos de residencias para personas mayores. Los dejó sobre la mesa de la cocina casualmente, como quien no quiere la cosa. «Solo échales un vistazo, Carmen. Sin compromiso. Algunas de estas opciones son realmente hermosas. Mira esta, tiene jardines comunitarios donde puedes plantar tus propias flores. Y esta otra tiene clases de pintura y yoga. Podrías tener una vida social activa». «No quiero vida social activa en una residencia, Lucía. Quiero mi casa.
Tu casa que se está cayendo a pedazos. Tu casa donde estás completamente sola. Tu casa donde si te caes o te pasa algo, nadie se va a dar cuenta hasta horas después. ¿Eso es lo que quieres? ¿Esperar a que pase una tragedia? La forma en que lo decía me hacía sentir como si yo fuera una carga, un problema que necesitaba ser resuelto. Y lo peor era que cuando Diego llegaba del trabajo, ella cambiaba completamente su tono. Tu mamá y yo estuvimos hablando hoy sobre algunas opciones para mejorar la casa, le decía a Diego con una sonrisa dulce. Creo que podríamos ayudarla a hacer algunos arreglos necesarios. ¿Verdad, Carmen? Y yo me quedaba callada porque no quería crear conflicto. Porque todavía esperaba que mi hijo abriera los ojos y viera lo que realmente estaba pasando. Pero Diego estaba demasiado hundido en sus propios problemas para verme. Llegaba tarde del trabajo, cansado y estresado. Apenas comía. Se encerraba en la habitación con Lucía durante horas. Yo escuchaba sus discusiones a través de las paredes. Ella lo presionaba constantemente sobre dinero, sobre las deudas, sobre la necesidad de encontrar una solución rápida. Necesitamos hacer algo, Diego. Los acreedores no van a esperar eternamente. Ya debemos más de $80,000. ¿Entiendes lo que eso significa? Podrían demandarnos. Podrían quitarnos todo. Ya lo sé, Lucía. Estoy buscando opciones. Las opciones están aquí mismo. Tu madre tiene una casa que vale una fortuna y ella está viviendo sola sin necesidad de tanto espacio. Es la solución perfecta. Solo tienes que convencerla. No puedo hacer eso. Es mi madre. Tu madre o tu esposa, Diego. Tienes que elegir. Porque yo no voy a quedarme aquí viendo cómo nos hundimos cuando hay una solución tan obvia frente a nuestros ojos. Esas conversaciones se repetían casi todas las noches. Y cada noche yo sentía como mi hijo se iba debilitando un poco más, cediendo un poco más a la presión constante de su esposa. Una mañana encontré a Lucía hablando por teléfono en el jardín. No me vio acercándome porque estaba de espaldas, concentrada en su conversación. Sí, la casa está a nombre de ella solamente. El esposo murió hace 5 años y no hay otros herederos además de Diego. Estoy trabajando en eso, pero la vieja es más terca de lo que pensé. No te preocupes, tengo un plan. En un mes como máximo esto estará resuelto y podremos proceder con la venta. Se dio vuelta y me vio ahí parada. Por un segundo vi pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Te llamo después, dijo al teléfono y colgó. ¿Con quién hablabas?, le pregunté, aunque ya sabía que no me diría la verdad. Con una amiga. Nada importante. Sonaba como si estuvieras hablando de negocios. De mi casa específicamente. Carmen, creo que escuchaste mal. Estaba hablando de una propiedad que mi amiga quiere vender. No tiene nada que ver contigo. Pero yo había escuchado perfectamente. Había escuchado cada palabra. Lucía no solo quería que yo dejara la casa voluntariamente. Tenía un plan concreto para venderla. Y al parecer, ya había hablado con alguien sobre esto. Esa noche, cuando Diego llegó, intenté hablar con él a solas. Esperé hasta que Lucía subiera a darse una ducha y lo seguí a la cocina donde estaba preparándose un café. Diego, necesito hablar contigo, le dije cerrando la puerta detrás de mí. Él me miró con ojos cansados. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué Lucía está hablando de vender mi casa con alguien por teléfono? Vi cómo su rostro se ponía pálido. No sé de qué hablas. Diego, por favor. Soy tu madre. Sé cuando me estás mintiendo. He escuchado sus conversaciones por las noches. Sé que tienen problemas de dinero. Sé que Lucía quiere que yo deje esta casa. Pero lo que necesito saber es si tú estás de acuerdo con ella. Mi hijo bajó la mirada. No podía verme a los ojos. Mamá, es complicado. No es complicado, Diego. Es simple. Esta es mi casa. La casa que tu padre y yo compramos con nuestro esfuerzo. ¿Tú quieres que yo la deje? El silencio que siguió fue devastador. Mi hijo, el niño que yo había criado, que había sostenido en mis brazos cuando lloraba, que había defendido de todo mal en este mundo, no podía decirme que no. Diego, mírame, le pedí con la voz quebrada. Cuando finalmente levantó la vista, vi lágrimas en sus ojos. No sé qué hacer, mamá.
Estamos en tantos problemas. Lucía dice que esta es la única solución. ¿Y tú qué dices? ¿Qué dice tu corazón? Antes de que pudiera responder, Lucía entró en la cocina. Había bajado las escaleras en silencio y había estado escuchando. Lo que dice su corazón es que está cansado de ser un fracasado, Carmen. Lo que dice es que necesita ser hombre y tomar decisiones difíciles por el bien de su familia. Su verdadera familia. Me miró con una frialdad que me cortó la respiración. Y su verdadera familia soy yo ahora. No tú. Los días siguientes a esa conversación en la cocina fueron los más tensos que había vivido en mi propia casa. Lucía ya no fingía. Su máscara de nuera amable se había caído completamente y ahora me trataba con un desprecio abierto que hacía cada momento insoportable. Diego evitaba mi mirada. Salía temprano en las mañanas y regresaba tarde en las noches. Cuando estaba en casa, se encerraba en la habitación con Lucía durante horas. Yo podía escuchar sus voces a través de las paredes, pero ya no discutían. Ahora solo escuchaba a Lucía hablando sin parar mientras mi hijo guardaba silencio. Una tarde, mientras yo estaba en el jardín regando las plantas de romero que tanto cuidado me había costado mantener, vi a Lucía salir de la casa con su teléfono pegado a la oreja. Se alejó hacia el fondo del jardín, pensando que yo no podía escucharla desde donde estaba. Pero el viento llevó sus palabras hasta mí. Sí, abogado Muñoz, entiendo perfectamente. Entonces, si ella firma un poder notarial a favor de Diego, él podría vender la propiedad sin necesidad de su aprobación posterior. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitamos. Mi corazón se detuvo. ¿Cuánto cobraría usted por preparar los documentos? $3,000. Está bien, no hay problema. Lo importante es que todo esté listo para la semana que viene. Sí, ella tiene 65 años. No tiene ninguna condición médica diagnosticada, pero podríamos argumentar que está comenzando a mostrar signos de confusión. Mi esposo puede testificar sobre eso. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Estaban planeando hacerme firmar documentos bajo engaños. Querían usar a Diego para que él pareciera el preocupado hijo que solo buscaba ayudar a su madre anciana y confundida. Y lo peor era que mi propio hijo estaba permitiendo esto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi habitación, mirando el techo, pensando en todas las formas en que había llegado a este momento. ¿En qué me había equivocado? ¿Qué había hecho mal para que mi hijo permitiera que su esposa me tratara así? A las 2 de la mañana escuché movimiento en la planta baja. Me levanté silenciosamente y me asomé por las escaleras. Diego estaba en el estudio de su padre, revisando los cajones del escritorio con una linterna. Buscaba los documentos de la casa, los mismos que yo había escondido días atrás. Diego, dije desde las escaleras. Él se sobresaltó y dejó caer la linterna. Cuando se volvió hacia mí, vi vergüenza en su rostro. Pero también vi algo más oscuro. Algo que me asustó profundamente. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté bajando las escaleras. Mamá, yo necesito encontrar unos papeles. Los papeles de la casa. Los estás buscando para dárselos a Lucía. Él no respondió. Su silencio era toda la confirmación que necesitaba. Diego, mírame. Soy tu madre. La mujer que te dio la vida, que te cuidó cuando estabas enfermo, que trabajó día y noche junto a tu padre para que tú tuvieras todo lo que necesitabas. ¿De verdad vas a hacer esto? No tienes idea de lo que estoy pasando, mamá. Las deudas, la presión, los acreedores llamando todos los días amenazando con demandarnos. Lucía tiene razón. Esta casa es demasiado grande para ti y nosotros la necesitamos. Esta casa es todo lo que me queda de tu padre. Es mi hogar. Y nosotros somos tu familia. ¿O acaso tu casa vale más que tu propio hijo? Esa pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Mi hijo estaba usando mi amor por él como arma en mi contra. No es justo que me hagas elegir, Diego. No es justo que me pidas que renuncie a todo lo que he construido para salvar a Lucía de las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Sus decisiones? Yo fui el que invertí el dinero. Yo fui el idiota que perdió todo. Esto es mi responsabilidad y necesito arreglarlo. ¿Y crees que destruir a tu madre es la forma de arreglarlo? Antes de que pudiera responder, Lucía apareció en las escaleras. Se había despertado y nos había escuchado.
No estamos destruyendo a nadie, Carmen. Estamos siendo prácticos. Tú vas a terminar en una residencia de todas formas en unos años. ¿Qué diferencia hace si es ahora o después? Al menos así ayudas a tu hijo cuando más te necesita. La diferencia es que yo decido mi propia vida. No ustedes. Lucía bajó las escaleras lentamente, como un depredador acercándose a su presa. ¿Sabes cuál es tu problema, Carmen? Que eres egoísta. Tu hijo está hundiéndose y tú te aferras a una casa vacía llena de recuerdos muertos. ¿Eso es lo que Ramón hubiera querido? ¿Que dejaras que su hijo se destruyera por un montón de ladrillos y madera? No metas a Ramón en esto. Ramón estaría avergonzado de ti. Estaría decepcionado de ver cómo priorizas tu comodidad sobre el bienestar de tu único hijo. Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para herirme en lo más profundo. Y funcionaron. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. Diego, por favor, supliqué mirando a mi hijo. No dejes que haga esto. No dejes que nos destruya. Pero Diego solo bajó la cabeza. Lo siento, mamá. Pero necesito esos documentos. Si no me los das voluntariamente, vamos a tener que buscar otra forma. ¿Otra forma? ¿Qué significa eso? Lucía sonrió. Era una sonrisa cruel, triunfante. Significa que ya hemos hablado con un abogado. Podemos iniciar un proceso legal argumentando que no estás en condiciones de manejar tu propio patrimonio. Diego puede solicitar una tutela sobre ti y entonces él tendría el control de todas tus propiedades y decisiones. Eso es mentira. Yo estoy perfectamente bien. Así. Porque el abogado nos dijo que con el testimonio de Diego sobre tu comportamiento errático, tus olvidos frecuentes, tu incapacidad para mantener la casa adecuadamente, sería bastante fácil conseguir que un juez apruebe la tutela. Me quedé sin palabras. Habían planeado todo. Cada detalle. Cada movimiento. Y mi hijo, mi propio hijo, estaba dispuesto a mentir sobre mí ante un juez para quitarme mi casa. Tienen una semana para pensarlo, Carmen, continuó Lucía. Puedes hacer esto por las buenas. Firmar voluntariamente los papeles que el abogado va a traer, mudarte a una bonita residencia y mantener tu dignidad. O podemos hacerlo por las malas, con jueces y testimonios y evaluaciones psiquiátricas que van a ser muy incómodas para ti. Tú decides. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Diego se quedó un momento más, mirándome con ojos llenos de culpa pero sin valor para detener lo que estaba pasando. Lo siento, mamá, susurró antes de seguir a su esposa. Me quedé sola en el estudio de Ramón, temblando de rabia y tristeza. Miré las fotografías en las paredes. Ramón y yo el día que compramos esta casa, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Diego de niño jugando en el jardín. Nuestra familia feliz, completa, llena de amor. ¿Cómo había llegado todo a esto? Me senté en la vieja silla de Ramón y cerré los ojos. Podía sentir su presencia aquí, en este cuarto donde pasaba horas leyendo y planeando nuestro futuro. Si él estuviera vivo, nada de esto estaría pasando. Él habría protegido nuestra casa, habría puesto a Diego en su lugar, habría visto a través de Lucía desde el principio. Pero Ramón no estaba. Y yo estaba sola enfrentando la peor traición que una madre puede experimentar. La traición de su propio hijo. Esa noche no volví a mi habitación. Me quedé sentada en el estudio de Ramón hasta que el sol comenzó a salir por la ventana. Necesitaba sentirlo cerca, necesitaba recordar por qué esta casa era tan importante, por qué no podía simplemente rendirme y dejar que Lucía se saliera con la suya. Esta casa no era solo ladrillos y madera como ella había dicho con tanto desprecio. Era el testimonio físico de 37 años de amor, sacrificio y sueños cumplidos. Ramón y yo la habíamos visto por primera vez un domingo de marzo de 1988. Yo tenía 28 años y estaba embarazada de 6 meses de Diego. Vivíamos en un apartamento pequeño y oscuro donde apenas cabíamos los dos, y la idea de traer un bebé a ese espacio me angustiaba profundamente. Ramón trabajaba 12 horas al día en una fábrica de textiles. Yo daba clases de costura a domicilio para complementar el ingreso. Cada centavo que ganábamos lo guardábamos religiosamente en una lata de galletas que escondíamos debajo de la cama. Soñábamos con tener nuestra propia casa algún día, un lugar donde nuestro hijo pudiera crecer con un jardín para jugar y espacio para respirar. Cuando vimos el anuncio en el periódico, casi no lo creímos.
Una casa de 3 habitaciones en venta por un precio que, aunque alto para nosotros, no era completamente imposible. Fuimos a verla ese mismo domingo. La casa estaba en mal estado. La pintura se caía de las paredes, las tuberías goteaban, el jardín era una jungla de maleza. Pero tenía algo. Tenía luz entrando por las ventanas, tenía espacio, tenía posibilidades. Ramón me miró con esos ojos llenos de determinación que yo amaba tanto. Podemos hacerlo, Carmen. Podemos arreglarla. Será nuestro hogar. Usamos todos nuestros ahorros para el enganche. Conseguimos un préstamo que nos tomó 20 años pagar completamente. Y durante meses, cada fin de semana, veníamos a trabajar en la casa. Ramón arreglaba las tuberías, pintaba las paredes, reparaba el techo. Yo limpiaba, lijaba pisos, plantaba flores en el jardín. Diego nació 2 meses después de que nos mudamos. Lo traje a casa envuelto en una manta tejida por mi madre, y Ramón lloró de felicidad al cruzar el umbral con su hijo en brazos. «Este es tu hogar, pequeño», le susurró. «Aquí vas a crecer, aquí vas a ser feliz, aquí siempre vas a estar seguro». Y cumplimos esa promesa. En esta casa Diego dio sus primeros pasos, sostenido por las manos de su padre en la sala. En el jardín aprendió a andar en bicicleta, con Ramón corriendo detrás de él gritando instrucciones y palabras de aliento. En la cocina celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Pero había algo más. Algo que solo yo sabía y que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Diego. Poco antes de morir, Ramón me había hecho prometer algo. Estaba en el hospital, conectado a máquinas que mantenían su corazón latiendo mientras el cáncer consumía su cuerpo día tras día. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. «Carmen», me dijo tomando mi mano con la poca fuerza que le quedaba, «escúchame bien. Esta casa es tuya. La compramos juntos, la construimos juntos, pero los papeles están solo a tu nombre por una razón. Si algo me pasa, nadie puede quitártela. Nadie. Ramón, no digas eso. Vas a mejorar». «No voy a mejorar, amor. Y está bien. He tenido una buena vida. Pero necesito que me prometas que vas a cuidar esta casa. No por los ladrillos, sino por todo lo que representa. Es nuestra historia. Es la prueba de que 2 personas humildes pueden construir algo hermoso con amor y trabajo duro». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y si algún día Diego la necesita, si realmente la necesita por una buena razón, entonces podrás dársela. Pero solo si estás segura de que la va a valorar, de que entiende lo que significa. No dejes que nadie te la quite por codicia o por conveniencia. Prométemelo». «Te lo prometo, Ramón». Él sonrió y cerró los ojos. Murió 2 días después, en paz, sabiendo que yo cumpliría mi palabra. Y ahora, 5 años más tarde, esa promesa estaba siendo puesta a prueba de la forma más dolorosa posible. Porque mi hijo no necesitaba la casa por una buena razón. La necesitaba porque había sido débil, porque había permitido que una mujer manipuladora lo llevara a la ruina financiera, porque no tenía el valor de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Y eso no era lo que Ramón había querido decir cuando me pidió que ayudara a nuestro hijo. Me levanté del sillón de Ramón cuando escuché movimiento en la planta alta. Eran las 7 de la mañana. Lucía y Diego empezaban a despertar. Subí a mi habitación antes de que me vieran y saqué del escondite secreto una pequeña caja de metal que también había pertenecido a Ramón. Dentro estaba la escritura original de la casa, el testamento de Ramón que me dejaba todo a mí, y algo más. Un sobre amarillento con una carta que Ramón me había escrito poco antes de morir. La había guardado todos estos años sin abrirla porque no me había sentido lista. Pero ahora, con mi mundo desmoronándose, necesitaba leer sus palabras una última vez. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra de Ramón, algo temblorosa por la enfermedad pero aún legible, llenaba las 2 páginas. «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte, aunque sé que no fue mi elección. Quiero que sepas que cada día que pasé a tu lado fue un regalo. Construimos algo hermoso juntos. Una familia, un hogar, una vida llena de amor. Sé que vas a estar bien. Eres la mujer más fuerte que conozco. Pero también sé que tu corazón es demasiado bondadoso y que a veces eso puede hacerte vulnerable. Por eso necesito decirte esto.
Nuestra casa es tu fortaleza. No la dejes ir a menos que estés absolutamente segura de que es lo correcto. No por obligación, no por culpa, no porque alguien te presione o te manipule. Solo si en tu corazón sabes que es la decisión correcta. Y si algún día sientes que no puedes más, si sientes que el peso es demasiado grande, recuerda esto. Cuando compramos esa casa, yo escondí algo en las paredes. Algo que solo tú y yo sabíamos que existía. Es nuestro seguro, nuestra tranquilidad. Está en el sótano, detrás de la tercera tabla de la pared este. Ahí encontrarás lo que guardamos para emergencias. Úsalo si lo necesitas. Está ahí para ti, para tu seguridad, para tu tranquilidad. Nadie más sabe de su existencia. Y si algún día decides que ya no quieres vivir en esa casa, está bien. Pero que sea tu decisión, no de nadie más. Te amo, Carmen. Siempre te amaré. Cuídate. Sé fuerte. Y recuerda que yo siempre estaré contigo, en cada rincón de esa casa que construimos juntos. Tuyo para siempre, Ramón. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras terminaba de leer. Ramón había pensado en todo. Incluso en su lecho de muerte, había querido protegerme. El sótano. Nunca había revisado detrás de esa pared. Después de que Ramón murió, apenas podía bajar al sótano sin que se me partiera el corazón. Era su espacio, donde guardaba sus herramientas, donde pasaba horas arreglando cosas. Evitaba ese lugar porque me recordaba demasiado a él. Pero ahora necesitaba saber qué había escondido ahí. Esperé hasta que escuché a Lucía y Diego bajar a desayunar. Fingí que estaba ocupada en mi habitación hasta que los escuché salir de la casa. Diego había mencionado la noche anterior que tenían que ir a ver al abogado esa mañana para recoger los documentos que querían que yo firmara. En cuanto se fueron, bajé al sótano. Encendí la luz y miré alrededor. Todo estaba exactamente como Ramón lo había dejado. Sus herramientas colgadas ordenadamente en la pared, su banco de trabajo cubierto con una sábana, las cajas con tornillos y clavos etiquetadas con su letra clara. Fui hacia la pared este y conté las tablas. La tercera desde la esquina se veía exactamente igual a todas las demás. Pero cuando la toqué, noté que estaba ligeramente suelta. Con cuidado la quité. Detrás había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, una caja de metal más grande que la que yo guardaba arriba. La saqué con manos temblorosas y la abrí. Dentro había fajos de billetes. Muchos fajos. Dinero que Ramón y yo habíamos ido guardando durante años para emergencias, para el futuro, para cualquier cosa que pudiéramos necesitar. Había también bonos de ahorro, algunas monedas de oro que Ramón había heredado de su padre, y más documentos. Conté el dinero. Había $50,000 en efectivo, más los bonos que probablemente valían otros 20,000. Era una fortuna que yo había olvidado completamente en medio del dolor de perder a mi esposo. Ramón me había dejado protegida. Me había dejado las herramientas para sobrevivir, para luchar, para no tener que depender de nadie. Volví a poner todo en la caja y la subí a mi habitación. La escondí en el mismo lugar donde estaban los documentos. Y por primera vez en semanas, sentí algo que no había sentido desde que Lucía había entrado en mi vida. Sentí poder. Ya no estaba indefensa. Ya no era la vieja confundida que ellos querían que fuera. Tenía recursos. Tenía opciones. Y más importante aún, tenía la determinación de luchar por lo que era mío. Lucía y Diego querían guerra. Muy bien. Les daría guerra. Pero sería una guerra silenciosa, estratégica, del tipo que ellos no esperaban de una mujer de 65 años que supuestamente no podía cuidar de sí misma. Iban a descubrir que habían subestimado completamente a Carmen Méndez. Y ese sería su mayor error. Los siguientes días fueron una danza silenciosa de estrategia y observación. Yo seguía con mi rutina normal, cocinando, limpiando, cuidando el jardín, pero ahora cada movimiento tenía un propósito. Estaba estudiando a Lucía y Diego, aprendiendo sus patrones, esperando el momento adecuado para actuar. Lucía se volvió más descuidada. Creía que ya había ganado, que yo era solo un obstáculo menor que pronto sería removido. La vi hacer llamadas telefónicas sin molestarse en esconderse, hablando abiertamente de tasaciones de la casa, de contactos con agentes inmobiliarios, de planes para después de la venta. Una casa en esa zona podría venderse en $320,000 fácilmente,
le decía a alguien por teléfono mientras yo fingía estar ocupada regando las plantas del jardín. Sí, sé que le debemos 80.000 a los acreedores, pero nos quedarían más de 200.000 para empezar de nuevo. Diego por fin podrá abrir ese negocio que siempre quiso. Escuché cómo hacía citas para que vinieran a ver la casa. Fotógrafos, agentes, tasadores. Todo programado para la semana siguiente, después de que supuestamente yo hubiera firmado los papeles del abogado. Diego se veía cada vez más hundido. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, apenas hablaba. Una noche lo encontré sentado solo en la sala, mirando las fotografías familiares en la pared con lágrimas en los ojos. Me senté a su lado en silencio. Durante un largo momento ninguno dijo nada. ¿Papá estaría orgulloso de mí?, preguntó finalmente con voz quebrada. Esa pregunta me partió el corazón porque conocía la respuesta, pero no era mi lugar decírsela. Él necesitaba descubrirla por sí mismo. Tu padre siempre creyó que eras capaz de grandes cosas, Diego, pero también te enseñó que el carácter de un hombre se mide en cómo enfrenta sus errores, no en cómo evita las consecuencias. Él nunca cometió errores como los míos. Tu padre cometió muchos errores. Todos los cometemos. La diferencia es que él siempre los enfrentó con honestidad y dignidad. Nunca culpó a otros. Nunca tomó atajos que lastimaran a las personas que amaba. Diego se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sé cómo salir de esto, mamá. Las deudas son demasiado grandes. Los acreedores amenazan con demandarnos. Lucía dice que si no hacemos algo pronto vamos a terminar en la calle. ¿Y la solución es ponerme a mí en la calle? Él no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Diego, mírame. Soy tu madre y siempre voy a amarte. Pero no voy a permitir que me quiten mi casa. No así. No por esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lucía no va a parar hasta conseguir lo que quiere. Esa es una decisión que tienes que tomar tú. ¿Vas a seguir dejando que ella controle tu vida? ¿O vas a encontrar el valor que sé que tienes dentro para hacer lo correcto? Antes de que pudiera responder, escuchamos los pasos de Lucía bajando las escaleras. Diego se levantó rápidamente, limpiándose la cara. ¿De qué están hablando?, preguntó Lucía con tono suspicaz. De nada, respondió Diego. Ya subo. Ella lo miró con dureza, luego me miró a mí. Carmen, mañana viene el abogado a las 10 de la mañana. Espero que estés lista para firmar los papeles. Sería una pena tener que hacer esto de la forma difícil. No voy a firmar nada, Lucía. Ella sonrió con esa frialdad que ya conocía tan bien. Ya veremos. Al día siguiente me desperté temprano. A las 8 de la mañana salí de la casa y caminé 3 cuadras hasta la casa de mi vecina Laura Aranda. Laura había sido mi amiga desde que nos mudamos al vecindario. Ella tenía 62 años, era viuda como yo, y habíamos compartido tardes de café y conversación durante décadas. Toqué su puerta y ella abrió con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio mi expresión. Carmen, ¿qué pasa? Te ves terrible. Necesito tu ayuda, Laura. Y necesito que guardes un secreto. Pasamos la siguiente hora en su cocina mientras yo le contaba todo. Cada detalle de lo que había estado pasando, cada conversación, cada amenaza. Laura escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la indignación. Esa mujer es un demonio, dijo finalmente. Y tu hijo debería avergonzarse de sí mismo. No sé qué hacer, Laura. Hoy viene un abogado con papeles para que yo firme. Si no lo hago, van a iniciar un proceso legal para declararme incapaz. Sobre mi cadáver, respondió Laura con fiereza. Tú eres la mujer más capaz que conozco. Y vamos a demostrar eso. Laura hizo algunas llamadas. Tenía un sobrino que era abogado en la ciudad. Le explicó la situación y él accedió a venir inmediatamente. También llamó a otras 2 vecinas del barrio, Hortensia Gallás y Joana Treviño, mujeres de nuestra edad que conocían a mi familia desde hacía años. Vamos a ser tus testigos, Carmen, dijo Laura. Vamos a estar ahí cuando ese abogado corrupto venga con sus papeles. Y vamos a asegurarnos de que todo quede documentado. Regresé a casa a las 9:30. Lucía y Diego estaban en la sala, esperando. Lucía se veía confiada, incluso alegre. Diego se veía enfermo. Ah,
Decidiste regresar, dijo Lucía. Pensé que tal vez habías huido. Esta es mi casa, Lucía. No tengo por qué huir de mi propia casa. Bueno, no por mucho tiempo. A las 10 en punto llegó el abogado. Era un hombre de unos 40 años, traje caro, portafolio de cuero, sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Méndez, un placer conocerla. Soy el abogado Arturo Muñoz. Vengo a ayudarla con unos trámites que van a hacer su vida mucho más fácil. No necesito que mi vida sea más fácil, respondí. Necesito que me dejen en paz. Él intercambió una mirada con Lucía. Entiendo que esto puede ser difícil de entender, señora Méndez. Pero sus seres queridos solo quieren lo mejor para usted. Han preparado unos documentos muy simples que le darán a su hijo la capacidad de ayudarla a manejar sus asuntos. Sacó un folder del portafolio y extendió varios papeles sobre la mesa de la sala. Si pudiera simplemente firmar aquí, aquí y aquí, todo estará resuelto en cuestión de minutos. ¿Puedo leer los documentos primero? Por supuesto, pero debo advertirle que están escritos en lenguaje legal que puede ser confuso. Sería más fácil si simplemente confía en que... Me gustaría leerlos, insistí. Tomé los papeles y empecé a revisar. Estaban escritos en jerga legal complicada, pero la esencia era clara. Si firmaba estos documentos, Diego tendría poder legal total sobre mis propiedades, mis finanzas, incluso mis decisiones médicas. Yo quedaría completamente bajo su control. Estos documentos me quitan todo derecho sobre mi propia vida, dije en voz alta. No es así como yo lo describiría, señora Méndez. Simplemente le dan a su hijo la capacidad de ayudarla cuando... Es exactamente así. Y no voy a firmar. La sonrisa del abogado se desvaneció. Señora Méndez, su hijo me ha explicado que usted ha estado mostrando signos de confusión últimamente. Olvida cosas, tiene dificultad para tomar decisiones, no puede mantener la casa adecuadamente. Si no firma voluntariamente, él tendrá que iniciar un proceso legal que será mucho más difícil para todos. Eso es mentira. Yo estoy perfectamente bien. En ese momento sonó el timbre. Lucía se levantó para abrir, pero yo llegué primero a la puerta. Eran Laura, Hortensia, Joana, y el sobrino abogado de Laura, un joven de unos 35 años llamado Manuel Aranda. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Lucía con tono furioso. ¿Quiénes son estas personas? Son mis amigas, respondí. Y mi abogado. Y van a ser testigos de esta conversación. La expresión de Lucía pasó de la furia a algo parecido al pánico. El abogado Muñoz se puso de pie rápidamente. Esto es un asunto privado familiar. Estas personas no tienen derecho a estar aquí. Esta es la casa de la señora Méndez, dijo Manuel con voz firme y profesional. Ella tiene derecho a tener los testigos que quiera en su propia casa. Y yo tengo derecho a revisar cualquier documento que usted le esté pidiendo que firme. Manuel tomó los papeles que yo había dejado sobre la mesa y los revisó rápidamente. Su expresión se endureció con cada página. Estos documentos son completamente abusivos, dijo finalmente. Están diseñados para quitarle a la señora Méndez todo control sobre su vida y sus propiedades. Y me atrevo a decir que presentar estos documentos a una persona mayor bajo presión podría constituir coerción e intento de fraude. El abogado Muñoz guardó sus papeles rápidamente en el portafolio. No tengo que escuchar esto. Mi cliente tiene todo el derecho a buscar protección legal para su madre. Su cliente está intentando robarle su casa a su madre, intervino Laura con voz fuerte y clara. Y todas nosotras somos testigos de eso. El abogado Muñoz salió de la casa con pasos apresurados, murmurando algo sobre que lo llamaran cuando la situación estuviera más calmada. Lucía lo siguió hasta la puerta, gritándole que no podía irse así, que tenían un acuerdo. Pero él ya había subido a su auto y se alejaba por la calle. Cuando Lucía se volvió hacia mí, su rostro estaba transformado por la furia. Ya no había rastro de la sonrisa falsa o la preocupación fingida. Solo había rabia pura. Esto no se va a quedar así, Carmen. Trajiste a tus amiguitas para que te defiendan, pero esto no termina aquí. Laura dio un paso adelante, poniéndose entre Lucía y yo. Será mejor que bajes el tono, jovencita. Somos testigos de todo lo que ha pasado aquí. Y si intentas algo contra Carmen, nos aseguraremos de que las autoridades lo sepan.
¿Autoridades? Lucía se rió con amargura. Diego es su hijo. Él tiene más derechos sobre esta casa que cualquiera de ustedes, viejas entrometidas. Diego no tiene ningún derecho sobre esta casa, intervino Manuel, mi abogado. La propiedad está completamente a nombre de la señora Méndez. Y cualquier intento de quitársela por medios fraudulentos será perseguido legalmente. Lucía miró a Diego, que había permanecido sentado en el sofá durante toda la confrontación, con la cabeza entre las manos. ¿Vas a dejar que traten así a tu esposa? ¿Vas a dejar que estas personas nos humillen en la casa de tu propia madre? Diego levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, su rostro demacrado por el estrés y la culpa. Creo que deberíamos irnos. Lucía. ¿Qué? La voz de Lucía subió una octava. ¿Estás loco? No vamos a ir a ningún lado. Esta casa es nuestra salvación. Es la única forma de salir de las deudas. No es nuestra casa, Lucía. Es de mi madre. Y nunca debí haber permitido que llegaras tan lejos. Lucía lo miró con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en desprecio. Eres un cobarde, Diego Méndez. Un fracasado cobarde que no tiene las agallas para hacer lo necesario para salvar a su familia. Tú no eres mi familia, respondió Diego con voz más firme de lo que lo había escuchado en semanas. Mi familia es mi madre. La mujer que me crió, que sacrificó todo por mí, que me amó incondicionalmente. Y yo la traicioné. Pero no voy a seguir haciéndolo. Se levantó del sofá y me miró directamente a los ojos. Mamá, perdóname. Por todo. Por ser tan débil, por dejar que esto llegara tan lejos, por no defenderte cuando debía hacerlo. No espero que me perdones ahora, pero necesito que sepas que lo siento profundamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Eran lágrimas genuinas, de arrepentimiento real, no las lágrimas manipuladoras que había visto antes cuando Lucía lo presionaba. Diego, no, gritó Lucía agarrándolo del brazo. No puedes hacerme esto. Tenemos un plan. Tenemos que seguir adelante. Él se soltó de su agarre con un movimiento firme. El plan terminó. Vamos a empacar nuestras cosas y nos vamos hoy mismo. ¿A dónde vamos a ir? No tienes dinero, no tienes trabajo estable, tenemos $80,000 en deudas. ¿Qué se supone que vamos a hacer? Vamos a enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Como adultos responsables. No vamos a destruir a mi madre para salvarnos. Lucía lo miró con un odio tan puro que hasta yo sentí un escalofrío. Eres un inútil. Un completo inútil. Tu padre estaría avergonzado de ti. Esas palabras golpearon a Diego, pero esta vez no lo quebraron. En su lugar, algo se endureció en su mirada. Mi padre estaría avergonzado de lo que casi hago. Pero al menos ahora puedo empezar a recuperar algo de dignidad. Sube y empaca tus cosas. Nos vamos en 1 hora. Lucía miró alrededor de la sala, a todas las personas que la observaban con expresiones de juicio y desaprobación. Finalmente su mirada se posó en mí. Esto es culpa tuya, Carmen. Tú y tu egoísmo. Espero que disfrutes tu casa vacía y tus recuerdos muertos. Espero que valgan la pena haber perdido a tu hijo. Mi hijo no está perdido, respondí con voz calmada. Está encontrándose a sí mismo. Algo que tú nunca le permitiste hacer. Lucía subió las escaleras pisando fuerte. La escuchamos arrojar cosas, cerrar cajones con violencia, murmurar insultos entre dientes. Diego se quedó abajo con nosotros, incapaz de mirarme directamente. Señor Méndez, dijo Manuel con tono profesional pero no un kind. Le recomiendo que consulte con un abogado sobre sus deudas. Hay formas legales de manejar esa situación que no involucran fraude o abuso hacia familiares. Lo sé, respondió Diego. Debí haberlo hecho desde el principio en lugar de escuchar a Lucía. Laura, Hortensia y Joana se despidieron, pero Laura me apretó la mano antes de irse. Estaremos atentas. Carmen. Si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que llamar. Y ya sabes que hay espacio en mi casa si alguna vez te sientes insegura aquí. Gracias. Laura. Por todo. Manuel también se despidió, dejándome su tarjeta. Si ellos intentan algo más, cualquier cosa, me llama inmediatamente. Y si su hijo necesita asesoría legal sobre sus deudas, puedo recomendarle a algunos colegas que se especializan en eso.
Cuando todos se fueron, Diego y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de todo lo que necesitaba ser dicho, pero que ninguno sabía cómo expresar. ¿Dónde van a ir?, le pregunté finalmente. Tengo un amigo que puede darnos un cuarto temporalmente. Voy a buscar un segundo trabajo. Voy a pagar las deudas poco a poco, aunque me tome años. Y voy a divorciarme de Lucía. Lo miré sorprendida. ¿Estás seguro? Él asintió. Debí haberlo hecho hace meses. Ella no me ama, mamá. Solo quería mi dinero, y cuando lo perdí, solo quería tu casa. Yo solo era un medio para conseguir lo que quería. Me tomó perder casi todo, incluyéndote a ti, para darme cuenta de eso. Diego, no me has perdido. Eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. No merezco tu perdón. No se trata de merecer, se trata de amar. Y yo te amo. Pero también necesito que entiendas algo. No puedo dejar que vuelvas a lastimarme así. Si vamos a reconstruir nuestra relación, tiene que ser sobre una base de honestidad y respeto. Lo entiendo. Y voy a trabajar todos los días para recuperar tu confianza. Lucía bajó las escaleras arrastrando 2 maletas grandes. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Ya terminaron con su emotiva conversación? Porque me gustaría irme de esta casa horrible de una vez. Diego tomó las maletas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Te amo, mamá. Y lo siento. De verdad lo siento. Lo sé, hijo. Lo sé. Los vi subir al auto y alejarse por la calle. Lucía ni siquiera miró hacia atrás. Pero Diego sí. Vi cómo sus ojos se encontraban con los míos a través del espejo retrovisor, llenos de culpa y arrepentimiento. Cerré la puerta y me quedé parada en el vestíbulo de mi casa. Mi casa. La casa que Ramón y yo habíamos construido con amor. La casa que casi pierdo por confiar demasiado, por amar demasiado, por no ver el peligro hasta que casi era demasiado tarde. Pero la había salvado. Había luchado y había ganado. Aunque la victoria se sentía amarga y solitaria en ese momento. Las primeras semanas después de que Diego y Lucía se fueran fueron las más difíciles. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado vacía. Cada habitación guardaba recuerdos de lo que había pasado, de la traición que casi me quita todo. Pero también guardaba recuerdos más antiguos, más hermosos. Y poco a poco, empecé a reconectar con esos recuerdos en lugar de dejar que los recientes me envenenaran. Diego me llamó 2 días después de irse. Su voz sonaba cansada, pero más clara que en meses. Mamá, solo quería que supieras que encontramos un lugar donde quedarnos. Es pequeño, pero está bien. Y he estado buscando trabajo. Cualquier cosa que me ayude a empezar a pagar las deudas. Me alegro, Diego. De verdad. Y quería decirte algo más. Hablé con un abogado sobre el divorcio. Lucía está furiosa, pero ya tomé la decisión. No puedo seguir con alguien que intentó lastimarte así. ¿Cómo estás manejando todo esto? Él suspiró profundamente. Es duro. Muy duro. Pero por primera vez en mucho tiempo siento que estoy tomando decisiones correctas en lugar de solo seguir el camino más fácil o hacer lo que Lucía quería. Eso es crecimiento, hijo. Eso es madurez. Hablamos un poco más antes de colgar. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Un paso pequeño pero significativo hacia la sanación. Laura venía a visitarme casi todos los días. Tomábamos café en la cocina y ella me contaba chismes del vecindario, historias que me hacían reír y me recordaban que la vida continuaba más allá del drama que había vivido. Una tarde, 3 semanas después de que Diego se fuera, Laura llegó con noticias. Carmen, necesitas escuchar esto. Hortensia tiene una prima que trabaja en un banco del centro. Aparentemente, Lucía intentó abrir una cuenta usando documentos falsos a tu nombre. ¿Qué? La empleada del banco se dio cuenta de que algo no cuadraba y rechazó la solicitud. Pero Lucía no se rindió. También intentó solicitar una tarjeta de crédito usando tu información. Por suerte no funcionó porque tu crédito está bloqueado, ¿verdad? Sí, Manuel me ayudó a poner alertas de fraude en mi nombre después de todo lo que pasó. Pero no puedo creer que Lucía todavía esté intentando robarme. Es una víbora, Carmen.
Y no va a parar hasta que alguien la detenga legalmente. Llamé a Manuel inmediatamente. Él escuchó lo que Laura me contó y su respuesta fue inmediata. Eso es intento de fraude de identidad. Es un delito grave. Deberíamos presentar una denuncia formal. ¿Eso no afectaría a Diego? Después de todo, todavía están casados. Legalmente él no es responsable de las acciones criminales de su esposa, especialmente si él no tuvo conocimiento de ellas. De hecho, esto podría ayudarlo en el proceso de divorcio, demostrando que ella tiene un patrón de comportamiento fraudulento. Presenté la denuncia 2 días después. La policía tomó mi declaración, recopiló la evidencia que el banco había proporcionado y abrió una investigación formal contra Lucía Pilarés. Diego me llamó cuando se enteró. Mamá, acabo de recibir una llamada de la policía. Dijeron que presentaste una denuncia contra Lucía por intento de fraude. Así es. ¿Estás molesto? No. Estoy aliviado. En realidad, significa que ella no puede seguir haciendo daño. Y también significa que lo que pasó quedará registrado oficialmente. Ya no puedo pretender que fue solo un malentendido o un momento difícil. Fue un crimen. ¿Cómo te sientes con todo esto? Honestamente, mamá, me siento como si estuviera despertando de una pesadilla. Cada día que pasa veo más claramente cómo Lucía me manipuló, cómo torció cada situación para hacerme sentir culpable, cómo me aisló de las personas que realmente me amaban. Es difícil admitir que fuimos manipulados por alguien en quien confiamos. Lo sé. Y me da vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ciego, de haberte lastimado, de casi haber destruido todo lo que papá y tú construyeron. Diego, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Un mes después de la denuncia, la policía arrestó a Lucía. No solo por el intento de fraude contra mí, sino porque descubrieron que había estado involucrada en otros esquemas fraudulentos. Había estafado a varias personas con inversiones falsas, había usado identidades robadas para abrir cuentas bancarias, había manipulado documentos legales. Diego no era su primera víctima. Solo era la más reciente. Cuando Diego se enteró de todo esto, vino a visitarme. Era la primera vez que lo veía desde el día que se había ido de la casa. Se veía diferente. Más delgado, sí, pero también más fuerte de alguna manera. Como si cargar con las consecuencias de sus acciones lo hubiera fortalecido en lugar de quebrarlo. Nos sentamos en la sala, en el mismo lugar donde todo había explotado semanas atrás. No sé cómo empezar a disculparme, mamá, por todo lo que pasó, por todo lo que casi te hago. Ya empezaste, Diego, al alejarte de Lucía, al buscar ayuda, al enfrentar tus problemas en lugar de buscar atajos. Eso ya es una disculpa en acción. He estado yendo a terapia. El terapeuta dice que tengo problemas de codependencia, que Lucía vio eso y lo explotó. Dice que necesito trabajar en mi autoestima y en poner límites saludables. Me alegra que estés buscando ayuda profesional. Y quiero que sepas algo más. Conseguí un trabajo. No paga mucho, pero es honesto. Trabajo en un almacén durante el día y hago entregas por las noches. Estoy ahorrando cada centavo para pagar las deudas. Va a tomarme años, pero voy a hacerlo sin pedirle ayuda a nadie. Estoy orgullosa de ti, hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Tu padre también estaría orgulloso. No por los errores que cometiste, sino por cómo los estás enfrentando ahora. Diego se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Extraño esta casa, mamá. Extraño las cenas en la cocina, extraño el olor del jardín, extraño sentirme en casa. Pero entiendo si no quieres que vuelva. Entiendo si necesitas espacio. Siempre tendrás un lugar aquí, Diego. Pero primero necesitas reconstruirte a ti mismo. Necesitas aprender a pararte sobre tus propios pies, a tomar decisiones por ti mismo, a ser el hombre que sé que puedes ser. Lo voy a hacer, mamá. Te lo prometo. Hablamos durante horas esa tarde. Sobre Lucía, sobre las deudas, sobre el futuro. Pero también sobre recuerdos felices, sobre su padre, sobre los años buenos que habíamos compartido como familia. Cuando se fue, ya había oscurecido. Me abrazó en la puerta, un abrazo largo que me recordó cuando era niño y me abrazaba después de una pesadilla. Te amo, mamá. Y voy a recuperar tu confianza.
Aunque me tome el resto de mi vida. Ya empezaste a hacerlo, hijo. Ya empezaste. 2 semanas después, Manuel me llamó con noticias sobre el caso legal. Carmen, Lucía aceptó un acuerdo con la fiscalía. Va a declararse culpable de fraude y manipulación de documentos. Probablemente recibirá una sentencia de 3 años de prisión, aunque podría salir antes con buena conducta. ¿Y Diego? Diego está completamente limpio. La investigación demostró que él fue una víctima de manipulación, no un cómplice. De hecho, su testimonio fue crucial para construir el caso contra ella. Me sentí aliviada. No quería venganza contra Lucía, pero quería justicia. Quería que hubiera consecuencias para sus acciones, que no pudiera seguir lastimando a otras personas como había intentado lastimarnos a nosotros. El juicio fue rápido. Lucía se declaró culpable y fue sentenciada a 4 años de prisión. Cuando la llevaban esposada fuera de la corte, me miró con odio puro en sus ojos. Pero yo ya no sentía miedo. Solo sentía lástima por una mujer tan llena de codicia y vacío que había destruido su propia vida tratando de robarla de otros. Diego estaba en la corte ese día. Cuando todo terminó, salimos juntos al estacionamiento. Se acabó, dijo él. Finalmente se acabó. Sí, respondí. Ahora comienza la parte de reconstruir. Él me miró con una pequeña sonrisa. ¿Puedo invitarte a cenar, mamá? Nada elegante, solo un café y algo de comer. Quiero seguir hablando contigo. Quiero seguir reconectando. Me encantaría, Diego. Y mientras caminábamos juntos hacia el café, sentí algo que no había sentido en meses. Sentí esperanza. 6 meses después, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. No era la misma vida que había tenido antes de que Lucía entrara en ella, pero era mejor de muchas maneras. Era una vida más consciente, más fuerte, construida sobre lecciones aprendidas y límites establecidos. Diego venía a cenar todos los domingos. Había mantenido su promesa de trabajar duro y pagar sus deudas. Ya había liquidado casi $20,000 de los $80,000 que debía. Me contaba con orgullo sobre cada pago que hacía, sobre cómo estaba reconstruyendo su crédito poco a poco, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades. El divorcio se había finalizado 3 meses atrás. Lucía había firmado los papeles desde la prisión sin resistencia, probablemente porque sabía que ya no había nada que pudiera obtener de Diego. Una tarde de domingo, mientras yo preparaba el postre y Diego lavaba los platos, él me hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. Mamá, ¿me has perdonado realmente? ¿O solo estás siendo amable porque soy tu hijo? Dejé de batir la mezcla del pastel y lo miré. Te he perdonado, Diego. Pero el perdón no significa que olvide lo que pasó. Significa que elijo no dejar que eso defina nuestra relación para siempre. ¿Y confías en mí otra vez? La confianza se reconstruye con el tiempo y con acciones consistentes. Me has demostrado durante estos meses que estás comprometido con el cambio. Cada domingo que vienes, cada vez que me cuentas sobre tus progresos, cada decisión honesta que tomas, estás reconstruyendo esa confianza. Él asintió, limpiándose las manos en el trapo de cocina. Estoy yendo a un grupo de apoyo para personas con problemas de codependencia. Hay otros hombres y mujeres que también fueron manipulados por sus parejas. Escuchar sus historias me ha ayudado a entender que no estoy solo, que no soy el único que cometió esos errores. Me alegra que estés buscando ese apoyo, hijo. Y hay algo más que quiero decirte. He estado ahorrando un poco de dinero extra. No mucho, pero algo. Y quiero dártelo para ayudar con los gastos de la casa. Sé que tu pensión no es mucha y sé que mantener esta casa cuesta dinero. Diego, no necesitas. Por favor, mamá, déjame hacer esto. No como una forma de pagar lo que hice, porque sé que eso es impagable, sino como una forma de demostrarte que quiero contribuir, que quiero ser parte de tu vida de una forma saludable y positiva. Acepté su ayuda porque entendí que era importante para él. Cada mes me daba $200 para ayudar con los gastos. No era mucho, pero era un gesto significativo viniendo de alguien que estaba trabajando tan duro para salir de sus deudas. Laura seguía siendo mi roca. Ella y yo habíamos formado un grupo con Hortensia y Joana. Nos reuníamos una vez por semana para tomar café, compartir historias y apoyarnos mutuamente.
Todas éramos viudas o mujeres mayores que habíamos enfrentado diferentes desafíos en nuestras vidas. Una tarde, Laura me hizo una pregunta mientras tomábamos té en mi jardín. Carmen, ¿te arrepientes de haber luchado por tu casa? ¿De no haber simplemente cedido para mantener la paz con Diego? Ni por un segundo, respondí sin dudar. Si hubiera cedido, habría perdido más que mi casa. Habría perdido mi dignidad, mi autonomía, mi sentido de quién soy. Y además, no le hubiera hecho ningún favor a Diego. Él necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones para crecer. Eres una mujer sabia, Carmen Méndez. Soy una mujer que aprendió a ser sabia a través del dolor, Laura. Esa es la diferencia. Una mañana recibí una carta inesperada. Era de Lucía, escrita desde la prisión. Por un momento consideré no abrirla, simplemente tirarla a la basura. Pero mi curiosidad pudo más. La carta era breve y estaba escrita con una letra pequeña y apretada. Carmen, no espero que me perdones. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que he tenido mucho tiempo para pensar aquí dentro. Tiempo para ver cómo mi codicia y mi necesidad de control destruyeron todo lo que toqué. No voy a culpar a mi infancia o a mis circunstancias. Tomé decisiones conscientes de lastimar a otras personas para beneficiarme. Y ahora estoy pagando el precio. Diego me escribió para decirme que se está divorciando de mí. No lo culpo. Fui una esposa terrible. Lo manipulé, lo usé, casi lo destruí. Si él puede reconstruir su vida lejos de mí, entonces al menos algo bueno saldrá de todo esto. Tú eres una mujer fuerte. Más fuerte de lo que yo jamás seré. Defendiste lo que era tuyo con dignidad y valor. Espero que algún día pueda aprender aunque sea una fracción de esa fortaleza. No espero respuesta. Solo necesitaba decir esto. Lucía. Leí la carta 2 veces y luego la guardé en un cajón. No era una disculpa completa, pero era algo. Un reconocimiento de responsabilidad que, viniendo de alguien tan manipulador como Lucía, probablemente era lo más cercano a un arrepentimiento genuino que podría expresar. No le respondí. No había nada que necesitara decirle. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Un domingo, mientras Diego y yo caminábamos por el jardín después de la cena, él se detuvo frente al árbol de limones que su padre había plantado décadas atrás. Este árbol sigue dando frutos, dijo tocando una de las ramas. A pesar de las tormentas, a pesar de los años, sigue aquí, fuerte. Como esta familia, respondí. Hemos pasado por tormentas, pero seguimos aquí. Todavía tenemos raíces. Él sonrió, una sonrisa genuina que me recordó al niño que había sido. Papá estaría orgulloso de ti, mamá. De cómo manejaste todo esto. Creo que estaría orgulloso de ambos. De mí por defenderme, y de ti por encontrar el valor de cambiar. Esa noche, después de que Diego se fuera, me senté en el estudio de Ramón. Saqué la carta que él me había escrito antes de morir y la leí una vez más. Tú tenías razón, Ramón, le dije en voz alta al espacio vacío. Esta casa era mi fortaleza. Me protegió, me dio fuerza cuando más la necesitaba. Y ahora sigue siendo mi hogar, pero ya no por obligación o por aferrarme al pasado. Es mi hogar porque yo elegí que lo fuera. El viento movió las cortinas y por un momento sentí su presencia, cálida y reconfortante como siempre había sido. La vida continuaba. Las estaciones cambiaban. El jardín florecía y se marchitaba y volvía a florecer. Y yo seguía adelante, más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor. Había aprendido que el amor no significa permitir que te lastimen. Había aprendido que la familia no es solo sangre, sino también las personas que eligen estar a tu lado en los momentos difíciles. Había aprendido que la dignidad y el respeto por una misma no son negociables, sin importar quién te los pida. Y más importante aún, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para decir no, para trazar una línea y proteger lo que es tuyo. 6 meses habían pasado desde aquella tarde cuando Lucía me había dicho que hiciera las maletas y desapareciera. 6 meses desde que mi mundo casi se derrumbó. Pero yo seguía aquí, en mi casa, en mi hogar, en el lugar que Ramón y yo habíamos construido con amor. Y nadie, nunca más, me lo quitaría. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza no grita, no amenaza, no manipula.
La verdadera fuerza resiste, permanece, y al final, siempre prevalece. Y esa era mi victoria. Silenciosa, digna, pero absoluta.